Qué qué bueno que estamos aquí, que sigue llegando gente. Miren, estamos en números 9. Entonces, no son muchos versículos, tenemos más o menos tiempo. Vamos a tratar de leer el capítulo. Números 9, versículo 1. El Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí en el primer mes del segundo año después de la salida de Egipto. Le dijo, los israelitas celebrarán la Pascua en la fecha señalada. La celebrarán al atardecer del día 14 del mes, que es la fecha señalada. La celebrarán ciñéndose a todos sus estatutos y leyes. Moisés mandó que los israelitas celebraran la Pascua, y ellos la celebraron en el desierto de Sinaí al atardecer del día 14 del mes primero. Los israelitas hicieron todo lo que el Señor había mandado a Moisés. Pero algunos no pudieron celebrar la Pascua en aquel día pues estaban ritualmente impuros a causa de un cadáver. Ese mismo día se acercaron a Moisés y a Aarón y les dijeron, hemos estado en contacto con un cadáver, así que estamos impuros. Ahora bien, esa no es razón para que no presentemos nuestras ofrendas al Señor en la fecha establecida junto con los demás israelitas. Moisés respondió, esperen hasta que escuche del Señor lo que Él dispone con relación a ustedes. Entonces el Señor ordenó a Moisés que dijera a los israelitas, cuando alguno de ustedes o de sus descendientes esté ritualmente impuro por haber estado en contacto con un cadáver o se encuentre fuera del país, aún así podrá celebrar la Pascua del Señor. Solo que en ese caso la celebrará al atardecer del día 14 del mes segundo. Comerá el cordero con pan sin levadura y hierbas amargas, y no dejará nada del cordero para el día siguiente, ni le quebrará un solo hueso. Cuando celebre la Pascua, lo hará según los estatutos. Si alguien deja de celebrar la Pascua, no estando impuro ni fuera del país, será eliminado de su pueblo por no haber presentado sus ofrendas al Señor en la fecha establecida. Así que sufrirá las consecuencias de su pecado. Si el extranjero que vive entre ustedes quiere celebrar la Pascua del Señor, deberá hacerlo ciñéndose a sus estatutos y leyes. Los mismos estatutos se aplican tanto a nativos como a extranjeros. El día en que se armó el santuario, es decir, la tienda donde se guardan las tablas del pacto, la nube los cubrió y durante toda la noche cobró apariencia de fuego hasta el amanecer. Así sucedía siempre. De día la nube cubría el santuario, mientras que de noche cobraba apariencia de fuego. Cada vez que la nube se levantaba y se apartaba de la tienda, los israelitas se ponían en marcha y donde la nube se detenía, allí acampaban. Dependiendo de lo que el Señor indicara, los israelitas se ponían en marcha o acampaban. Y todo el tiempo que la nube reposaba sobre el santuario, se quedaban allí. No importaba que se quedara muchos días sobre el santuario, los israelitas cumplían la orden del Señor y no abandonaban el lugar. Lo mismo ocurría cuando la nube reposaba poco tiempo sobre el santuario. Cuando el Señor así lo indicaba, los israelitas acampaban o se ponían en marcha. A veces la nube permanecía solo desde la tarde hasta la mañana y cuando se levantaba por la mañana partían. Ya sea de día o de noche, siempre que se levantaba la nube, se ponían en marcha. Aunque la nube reposara sobre el santuario un par de días, un mes o más tiempo, los israelitas se quedaban en el campamento y no partían. Pero cuando se levantaba, se ponían en marcha. Cuando el Señor así lo indicaba, los israelitas acampaban o se ponían en marcha. Así cumplían la orden del Señor, según lo que el Señor había dicho por medio de Moisés. Entonces, estamos viendo algunas frases ya que se vienen repitiendo, son recurrentes porque el pueblo, por ejemplo, en este caso, en el versículo 5 al final dice, los israelitas hicieron todo lo que el Señor había mandado a Moisés. Esto pasa varias veces en Números. Y ellos mismos también decían, no, vamos a hacer lo que dice el Señor. También leímos eso en Éxodo. Pero entonces aquí el asunto es la Pascua. Y esta es
la segunda Pascua que se celebra. ¿Ok? La primera en números. La primera Pascua que se celebró, por supuesto, está ya en Éxodo 12, que indica la salida, el cambio, ¿verdad? Esa primera Pascua fue el preludio del Éxodo. Eso pasa, la celebran después de la última plaga, antes de salir. Entonces acuérdense de las indicaciones que tenían que estar listos para el viaje, tenían que estar, no podían esperar que la harina leudara, y tienen que comerse todo. eh, no dejan nada para mañana, para el viaje, para más tarde. Si la familia es muy pequeña, entonces son solamente dos, un matrimonio con un niño, una niña. Lo comparten con el vecino. Entonces, habían unas indicaciones específicas, ¿no? En la segunda Pascua señala como una reconstitución de Israel, principalmente por lo que pasó con el becerro de oro. Ese evento del becerro fue bien feo. Lo que pasó ahí pudo haber acabado con el pueblo. Eh, Dios y Moisés mismo, ¿se acuerdan que estaba tan bravo Moisés que tira las tablas en el piso y se parten la piedra? eh, Se desborona todo eso. Entonces, esta nueva celebración de la Pascua, entonces está indicando otra vez como ese comienzo nuevo. Pero entonces hay unas preguntas que salen aquí. Y les voy a decir más o menos otra cosita también que tiene que ver con la ley. Acuérdense que la ley se conoce también como Pentateuco, ¿verdad? Para nosotros, sobre todo los cristianos, pero para los hebreos todavía, para los judíos, es la ley. La ley viene de la palabra Torah, ¿verdad? Y la Torah significa instrucción. Entonces, lo que está haciendo la ley, y ni siquiera para los hebreos en ninguna época, no era para hacer cosas, algunas sí, pero el conjunto de los 5 libros son para instruirnos, para hacernos pensar, para aplicar. Y eso se hace en comunidad. Eh, el Nuevo Testamento también es lo mismo. Cuando Pablo escribía sus cartas, él le decía, mira, lean esta carta ya, esta léanla aquí. Eh, a Timoteo le dice, ocúpate en la lectura. Y la lectura tenía que ver con lectura pública, así más o menos como hicimos ahorita. Entonces había alguien que leía, claro, todo el mundo no tenía Biblias, como todos ustedes tienen sus Biblias ahí. Entonces, en ese tiempo, el que leía, eso era un arte también. Era un lector, alguien que leía y, y decía, oye, llegó una carta del hermano Pablo. Ajá, entonces vamos a reunirnos aquí. Y la iglesia no era tan grande así como quizás algo imaginamos. Yo no me acuerdo si les dije la otra vez aquí que en estos días leí la iglesia en Roma, cuando Pablo le escribe a la iglesia en Roma, en toda la ciudad era más o menos unos 200 los hermanos en Roma. Entonces, no era una sola iglesia, o sea, no se reunían en un solo sitio, era una sola iglesia, pero no tenían un solo local. Entonces se reunían en las casas de diferentes gente, pero eran más o menos 200 hermanos. Entonces la carta esta se leía y los estudiosos de la ley leían en comunidad. Entonces lo que se hacía era leen la historia bíblica y aplican y deducen, investigan, comparan, meditan. Eso es lo que se hace con las escrituras.
Entonces, por ejemplo, fíjense lo que pasa aquí, versículo 6. Algunos no pudieron celebrar la Pascua. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Ellos dicen, ¿verdad? Eh, esta no es razón para que no presentemos nuestras ofrendas en el versículo 7. Entonces, eso se puede tener como una alzada, ¿verdad? Bueno, ¿por qué no, porque tú digas o que no sé qué, como dice gente, ¿no? Este, o están preguntándose y quieren saber qué pasa. Entonces, cuando se escriben números, nos escriben estas historias porque importan. Eso no está ahí nada más para rellenar un espacio. Entonces, lo que está pasando es que Dios hizo una ley y la modifica, le hace enmiendas y esta es una. Esa no es la primera vez. Al final del libro vamos a ver la historia de otra historia donde pasa algo similar, pero también vemos que Dios aparentemente cambia o cambia, eh, por ejemplo, con el matrimonio, con el divorcio. Entonces, cuando le preguntan a Jesús ya muchos años después de esto, de números también, ¿no? Le preguntan a Jesús, Eva, ¿se puede divorciar la gente por cualquier razón? Entonces Jesús les dice, bueno, no han leído que en el principio no fue así. Entonces, en el principio hay una pauta divina. Es Dios mismo que está diciendo eso. Pero entonces, por la dureza del corazón, por cosas que pasan, por la oscuridad de este mundo de tinieblas, de pecado, entonces hay enmiendas. Y el adulterio no es la única. Por supuesto, la muerte, que es natural, también disuelve el matrimonio, lo anula. Y si hay casados donde uno es cristiano y el otro no, y el que no es cristiano se va, se quiere ir, Pablo le dice, déjalo a los corintios, si se quiere ir, que se vaya. Entonces, eh, hay cláusulas, hay enmiendas que reajustan el mandamiento. Moisés, por supuesto, claro, estos hombres contaminados eh, ritualmente, ¿verdad? Tienen la ventaja de que tienen a Moisés ahí. Y Moisés habla con Dios y Dios le dice de una vez, esto es así. Nosotros no. Entonces es más delicado, tenemos que tener cuidado, pero lo que vemos es que es como que Dios está actuando diferente a cuando hacen Nadab y Abiú, su desorden también, ¿no? Entonces, no es que Dios está ahí listo para tirarnos un rayo si no obedecemos, sino que hay razones y hay salidas. Entonces, el asunto es que Moisés va a hablar con Dios, que eso también es lo que podemos nosotros concluir, meditar, ¿verdad? Y pensar, hacer. Oye, ¿qué pasa cuando no sé qué hacer? ¿Qué hago cuando tengo preguntas, cuando tengo dudas? Puede ser una decisión este, de, bíblica, ¿verdad? O no. Me caso con esta señora, me caso con este tipo, me mudo para allá, agarro este trabajo. Señor, ¿qué hago? Y entonces acudimos a Dios, que es lo que hicieron estos tipos aquí. Bueno, es lo que hace Moisés, más que todo. Dice en el versículo 8: esperen hasta que escuchen del Señor lo que Él dispone con relación a ustedes. Entonces yo no les voy a decir, vamos a esperar
y yo le pregunto y yo les digo lo que él diga, yo les digo. Entonces, esa es la forma. No, no específicamente, es que ya nosotros no hacemos la Pascua así como lo hacían ellos. Bueno, no, pero el principio, la aplicación, sí. Entonces, acudimos al Señor y lo que dice Dios, entonces, a mí pienso yo que Moisés lo agarraría por sorpresa. Porque tampoco Moisés era tan estricto así, ¿no? Moisés más bien, acuérdense que él mismo decía, no, Señor, no destruyas al pueblo, más bien perdónalos. Él intercedió varias veces por el pueblo, ¿no? Entonces, dice en el 9 mire, cuando alguno esté ritualmente impuro, porque tocó un cadáver, porque la cuestión es que uno no es que va anda caminando y se encuentra un muerto ahí y lo toca. Para ver si está muerto. No es eso, es de repente la tía que se le murió. Entonces, ¿qué pasó? Se cayó la tía. Y la agarra y de repente la tía, y yo tengo a la tía agarrada aquí. Entonces, la tengo en mis brazos, está muerta, quedé impuro. Y la Pascua es mañana. Entonces, ¿qué hacía uno? Oye, ¿qué culpa tengo yo? Esa es la cuestión, el argumento de esta gente, ¿no? Entonces él les dice, oye, claro, dependiendo, o si no estás en el país también, dice, ponle tú que tuviste que hacer negocio, fuiste a comprar cables allá donde Pinochet, entonces ya estás por fuera, oye, pero es el día de la Pascua, no me llegue, no me alcanza el tiempo, no llego. Entonces, ¿qué hace? Bueno, lo celebras el mes que viene. Estas son las indicaciones. Pero de todas maneras, en el versículo 3 entonces dice que no lo van a agarrar de guachafita tampoco. No es que no quiero tomar, estoy cansado, qué fastidio. No es eso. Son casos que requieren un tipo de misericordia, por decir, de flexibilidad. Entonces dice aquí el 13 si alguien deja de celebrar la Pascua no estando impuro ni fuera del país, será eliminado del pueblo. Entonces ahí no hay para dónde. Así que sufrirá las consecuencias de su pecado. Entonces no se usan los mandamientos o las enmiendas divinas para abusar. Es lo que nos está diciendo aquí también. ¿Eh? Entonces no hay excusas. También se dieron cuenta, lo más seguro, es que cuando está dando las indicaciones en el 11 dice solo que en ese caso la celebrará al atardecer del día 14 del mes segundo, comerá el cordero con pan sin levadura. Si se acuerdan entonces, ya están viendo ahí el paralelo, ¿cuál es? Eh, y hierbas amargas. Yo no me acordaba dónde es que estaba esto de hierbas amargas. Las hierbas amargas indican la amargura de los años de esclavitud que ellos pasaron en Egipto. Y no dejarán nada del cordero para el día siguiente, ni le quebrarán un solo hueso. Entonces, por supuesto, nos lleva de una vez a la cena, a la última cena, a la cena del Señor, a nuestra Pascua, que es Jesús. Y se cumplen profecías también de este tipo. El cordero sin mancha, ya sabemos todo lo que dice Éxodo 12. Eh, pero entonces, esta Pascua nueva, ¿verdad? Es la que nuestra Pascua, ya no se celebra una vez al año, sino una vez a la semana. Y cuando Jesús toma esa última cena, esa última Pascua judía, e instituye la nueva, entonces indica el nuevo comienzo también de la nueva era.
en la era cristiana donde estamos nosotros. Entonces, la primera Pascua era el antecedente, se celebró ahí inmediatamente antes de la salida de Egipto. Eso sí fue tremendo nacimiento, ¿verdad? La segunda, cuando ya están afuera y salen por misericordia de Dios de esa tragedia del becerro de oro, que aparte no era solamente que hicieron un becerro y lo adoraron, era el desorden que había entre el pueblo. El vocabulario indica un desorden sexual también, inclusive. Eso fue una loquera que hicieron esa gente ahí. Entonces, esta nueva Pascua indica entonces otra vez esa restitución y volver a empezar. Y con Jesús, entonces también es lo mismo, ¿no? Entonces, el asunto que podemos sacar aquí de este capítulo, la presencia de Dios en la nube, después también todo esto que ya no nos da tiempo, pero es que nosotros tenemos la ley más todavía en los libros de sabiduría. Los libros de sabiduría, que son cinco, no son, por decir, escritos que se cumplen así todo como dice ahí, porque hay excepciones. Hay cosas que pasan y no sucede lo que dice el versículo. Por ejemplo, allá en Proverbios dice, instruye al niño mientras que está pequeño y cuando sea grande, él no se va a apartar. ¿Ok? Más o menos algo así. Entonces, sí sabemos que lamentablemente, aunque se le enseñe al niño los caminos del Señor desde pequeño, hay algunos que se apartan. Entonces uno dice, ah, entonces el proverbio no es verdad. Entonces, pero la Biblia dice que, bueno, sí dice, pero esa es el principio, la sabiduría. No es que va a pasar siempre así, pero es más probable si tú guías a tus hijos según las escrituras, es más probable que no se aparten. Entonces, el asunto es que tengo que educar a mis hijos en el Señor. Algunos quedarán, otros se irán. Eso es lo que pasa con la gente. Entonces, la ley, el Antiguo Testamento, nos invita es a deducir, a pensar, a aplicar. ¿Cómo hago esto yo en mi vida ahorita? Por ejemplo, todas esas veces que ellos decían, sí, Señor, lo vamos a hacer. Bueno, aunque ellos no lo hicieron todo el tiempo, yo sí puedo decir lo mismo también. Yo quiero hacer, Señor, yo sí quiero hacer tu voluntad hoy. Hicieron lo que el Señor había mandado a Moisés. Entonces yo puedo decir, bueno, yo quiero hacer lo que el Señor le dijo a Pablo. Yo lo quiero hacer hoy. Yo quiero obedecer. Yo quiero honrar a Dios cumpliendo sus mandamientos. Entonces, ese es el tipo de dinámica que podemos tener con el Antiguo Testamento y con todas estas cosas que estamos leyendo aquí, porque ya hemos visto que hay cantidades de cosas culturales por la época, por lo que sea, que no aplican a nosotros. No, ¿qué hacemos con eso? Bueno, eso que está pasando ahí quizás no lo podemos hacer, pero el principio sí, la aplicación sí. Y ahí es donde hablamos, pensamos y meditamos y hacemos a la final. Mañana seguimos con el 10. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te damos muchas gracias por tu palabra que es tan completa. Gracias por la sabiduría que nos presenta. Te pedimos que nos ayudes a ver con mente clara, con corazones limpios. Ayúdanos a ver la palabra, Señor. Ayúdanos a ver tu historia, la historia de tu pueblo, que es nuestro también, es nuestra historia. Te pedimos entonces que nos bendigas, que nos ayudes a seguir perseverando, Padre, presentándonos siempre, todos los días, delante de ti, buscando de tu sabiduría, esperando que tú nos bendigas, Señor, con misericordia, con perdón, con paciencia.
Gracias porque eres bueno con nosotros. Te pedimos que bendigas a nuestros hermanos que están viajando y a todos los que van a estar reunidos allá en ese retiro de predicadores, que los bendigas, que sea provechoso y que puedan cada uno llegar a sus casas con bien cuando sea la hora. Gracias, Padre, porque eres bueno. Te pedimos todo esto y te damos las gracias a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga, familia.